Así es su música, por todo el Perú, la princesa de las palabritas. Maxi, la dulzura de Caraz. Raúl Escudero, Edgar Patrocinio, Miguelito Ángel Trujillo. Y siempre en la caravana musical, Rex en tu corazón. Tenemos 15 canciones de autoría de Maxi. Y estos son arreglos de los compañeros artistas. Mayormente lo arreglamos a nuestro estilo, lo arreglamos a la situación que nos está pasando, que siempre con el permiso de la autorización de ellos. Y bueno, la última canción que saqué, igual de la autoría mía, la dediqué a mi niña, que le di todo por ella, de sí, para el trabajo. Entonces la canción que dice Mi niña hermosa está dedicado para ellas, y la mayor un poquito se incomoda porque para mí no, pero ahí del nacer, del sentir del corazón, al ver que los hijos van creciendo, y se la dedicamos a ellos. Justamente estoy ahora en preparación de una canción que ya se me cumple, entonces estoy preparando 15 años, que ya no falta mucho, que ya me cumple, y quiero preparar una canción para que yo pueda recordar cuando mamá ya no esté, y pueda sentirse orgullosa, aparte que bueno, ya lo sienten ellos, pero sentir algo que ellos queden grabado en su corazón. Claro. Maxi, queremos saber más de Maxi. ¿Cómo es un domingo en casa, Maxi? Cuéntanos. Bueno, el domingo en casa, Maxi es totalmente familiar, totalmente dedicado a mis hijas, totalmente dedicado a mi hogar, al que no he podido dar a la semana, porque una semana me dedico a trabajar. Ahora por la pandemia trabajamos 2 a 3 veces por semana y no estamos todos los días fuera, pero esos días los chicos están estudiando, entonces hay que dedicarle el sábado, tengo que dedicarle igual, sacarlos un rato, distraerlos, y luego el día domingo cocinarles, arreglarles, ver la semana que la tarea que se retrasó. Eso es mayormente dedicado a la casa, a la familia. Qué bien, qué bien. Maxi, queremos escucharte. Esa canción, en lo especial, ¿por qué? Por favor, ¿eh? Si se pone a llorar, yo no sé. No. O si le lastima, tampoco, yo no soy responsable. Bueno, con bastante cariño esta canción dedicada. Y nos recordamos también esta producción hecho hace muchísimo tiempo. Lo grabamos en el 96, 97. Esta canción que está dedicada al amor, ¿no? ¿Por qué me enamoré de ti, nada menos de ti? ¿Por qué me enamoré de ti, nada menos de ti? Mira cómo me pagas con tu traición, mira lo que has hecho a mi corazón. Mira cómo me pagas con tu traición, mira lo que has hecho a mi corazón. ¡Wow! Esa es la canción que me agrada. Esta canción es linda. Dime, ¿tienes una? Está llorando, de hecho yo le dije. Maxi, tienes una linda voz. ¿De quién ha salido esa voz, Maxi? Muchas gracias. Yo creo que agradecer a Dios, porque simplemente nos da el don, nos da todo lo que tenemos, solamente para agradecer a Dios, porque nada tenemos sin Él, ¿no? Entonces puedo agradecer a Él por haber llegado a los 30 años, puedo agradecer a Él que hasta ahora puedo tener en nuestros corazones a cada uno de ustedes, y ustedes nos tengan en sus corazones siempre, aunque pasen los años, pasan las cosas, esta situación tan fuerte, pero yo creo que unidos con ese cariño, con ese afecto, vamos a seguir relacionados. Así es que agradecido a usted, agradecido a su público, agradecido a usted por apostar en nuestra música, apostar con nuestro folclore para que no pueda morir, ¿no? Estamos detenidos ahorita, no stop nada más, pero seguir cultivando. Eso agradezco muchísimo a su persona, que Dios la proteja, que Dios lo cuide, que Dios lo respalde todo lo que usted hace y a toda su familia. Bueno,
Gracias, Maxi, pero la idea de nosotros pues es una ventana más por todos ustedes, pues apoyarlos en todo, ¿no? Ya tenemos en esto más de 12 años y seguiremos pues ahí. Es la idea de nosotros, pues, ¿eh? Más nos abocamos a los nuevos valores que están empezando. A todo esto, a los nuevos valores, un mensaje para los nuevos valores que están empezando, Maxi. Bueno, no les va a gustar, pero ahí vamos. Mayormente el consejo, ¿ves? Yo les dije, aunque nada, no me haga cantar eso que va a llorar. Y ya está llorando. Bueno, yo lo único que puedo decir a todos los compañeros artistas, nuevos valores, que mucha humildad, primero que nada, respeto mayormente, respeto a nuestros compañeros artistas que trataron, que encaminaron, que hicieron respetar nuestro folclore, lucharon mucho. Muchos artistas que ya no están, que algunos todavía están, no supieron que ganar, que ahora hoy por hoy siquiera podíamos tener un ingreso, pero anteriormente no era así, eran actuar en los locales, ni siquiera locales, ellos actuaban en coliseos, en estadios, totalmente de día, solamente un par de horas, y solamente tenían que vender sus cassettes para poder recaudar, para que ellos puedan alimentar, tener una familia. Pero hoy por hoy los artistas podemos ahora ir a un contrato, un local, tal vez un escenariazo, luces y todo ello. Pero nuestros compañeros artistas que trazaban esta meta no lo tuvieron. Entonces yo les pido a todos los nuevos valores, respetemos. Siempre siempre recuerdo los consejos de algunos artistas que estuvimos, que recibí de ellos. Y el primer objetivo mío es decir a todos los valores. El folclore es una cultura de nuestro país. El folclore, por ejemplo, en los Estados Unidos lo ven como cultura. Y nosotros no sé cómo lo vemos. No sé mis compañeros artistas cómo lo ven. No es un negocio, no es un trabajo, es un hobby, es un don que Dios nos da. Entonces es por ello que debemos cuidarlo mucho. Que hoy por hoy los artistas, el vestuario que me vienen usando, no sé si es vestuario o si es vestimenta de lujo, no lo sé, pero sí no estoy de acuerdo a ello, porque el folclore es lo nuestro, es nuestra cultura y hay que cuidarlo y respetarlo. Entonces a respetarlo lo llamo es que nuestros artistas que ya no están, que hace rato nombré, ellos usaban los vestuarios de la rodilla hacia abajo, el respeto al público, el respeto a nuestra música. Pero hoy por hoy no los veo así. Que algunos artistas sureños les trajeron esa moda, pero nosotros no somos pues, para poder imitar, no hay que ser nosotros mismos. Si yo tengo el don, yo soy Max, yo no puedo imitar a otros artistas, cómo se dicen, cómo hablan, cómo bailan. Es lo que a mí me nace, porque me gusta, y ese don Dios me lo dio. Es por ello lo cuido ahora, trato de cuidarlo. Entonces, eso es mi consejo a todos los artistas, la humildad principalmente. Cuanto más subas, cada escalera subas, cuanto más humildad, cuanto más cariño al público. No puedes restringir al público que no se tome foto contigo. No puedes restringir al público que se acerque a abrazar contigo. Es porque algunos ponen hasta guardaespaldas, discúlpame, ¿de dónde estamos hablando? Somos bien peruanos, somos bien serranos, somos bien provincianos, y hay que caminar así, con bastante humildad. Ese es mi consejo a todos los artistas, a todos los nuevos valores. Tengamos esa humildad, esa sencillez y recordemos a nuestros compañeros artistas que trazaron el camino para nosotros seguir ahora. Qué buen consejo del Maxi, ¿eh? Es la pura verdad, la humildad más que todo, en todo. Eso sí. Dime, Maxi, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Más joven. Vamos. Bien. De aquí a 5 o 6 años, tal vez todavía tenemos un poquito más tiempo con esta plaga que nos ha podido llegar. Yo creo que tenemos un par de años más para pasarlo. Entonces yo creo que con todas las energías, con todas las fuerzas, nos estaremos preparando y llegar más al público. Me veo llevar nuestra música al más rincón de nuestro querido Perú, a recordar los pueblos, claro. Y como también sacar nuestro folclore a otros países. Y yo creo que esa es la meta de Maxi. Así es, tenemos Maxi para rato. De hecho que sí. Dios quiera, ahí estamos. Sí.
Dime, Maxi, a ver, un mensaje para todos tus seguidores, pues, Maxi. Bueno, agradecer mucho, agradecer infinitamente a mis seguidores, a todo el público, a todos los fans, a todos que siempre me tienen en su corazón. No tengo palabras de poder decir solamente gracias. No tengo nada que dar, solamente las gracias y pedir mucho a Dios por la salud de ellos, por la seguridad de ellos. Que Dios los guarde, que Dios los cuide en esta etapa tan difícil. Si algunos perdieron a sus padres, al esposo, a la esposa, a los hijos, los hermanos, tengamos mucha fuerza, reconfortemos nuestro corazón y nos acerquemos más a Dios. Nos agarremos de Dios, porque con mucha fe y esperanza, teniendo a Dios en nuestro corazón, vamos a pasarles. Por seguro podemos pasar, pero hay que confiar mucho en Dios. Solamente es Dios que nos saque de esta situación que estamos pasando. Agradecido a todos los fans, a todo el público peruano. Mil gracias por ese cariño, por ese afecto. Tal vez no lo soy merecedora, pero por la gracia de Dios estoy aquí y por la gracia de Dios que ustedes me estimen como yo también los quiero mucho. Qué bien, Maxi. Maxi, ¿un número telefónico que te puedes dar? Bueno, para solamente contratos, 99 al 961-6515. Al 99-961-6515 en las 24 horas Maxi, para poder conversar, como también para poder orientarnos, para poder montar fuerza como amigos en este tiempo. Ahí están los números de Maxi. Pero para contrato, ¿no habrá un número por ahí? ¿Para maltratos? Para maltrato también tenemos al 987-504-121. Me llaman ahí, reciban de Max todo lo malo. Bueno, bueno, Maxi, a ver, mira, pero otra canción que ha sonado, pues, ¿no? Claro, también la canción que gustó muchísimo es El Maldito Amor, ¿no? Todavía no canto, pero usted está llorando ya, no sé a qué se refiere. Maldito amor tiene la culpa para llorar, para sufrir, por un cariño que no comprende, por un cariño que no comprende. Tú llorarás y sufrirás por un cariño que no comprende, así quizás comprenderás que así se sufre por un cariño, que así se sufre por un cariño. Y sí, lo hemos regrabado igual en nuestros conciertos en la parranda que lo hemos lanzado, y está en nuestro canal de YouTube, como también nos pueden encontrar en fanpage Maxi La Dulzura de Caraz, en el Facebook, Instagram Maxi La Dulzura de Caraz. En todas las redes sociales le encontramos a Maxi, ¿sí? Qué bien. Dime, Maxi, ¿por qué la princesa de la parrandita? Bueno, en el año 93, cuando yo estaba en el apogeo de estar grabando la parranda, grabamos, tuvo un éxito en el año 94. En eso que yo iba grabando, ya sacando al aire la parranda, porque ese tiempo no había, solamente cantábamos tema por tema, ya que la parranda se iba poniendo de moda. Llegó nuestra querida Avencia Mes, tuvimos de darle la oportunidad a una productora que grabe igual imitaba a la parranda, sí, ella también igual hizo la parranda, y así empezamos a trabajar juntas, un mano a mano, a diferentes escenarios, los dos, cerrábamos locales, llenábamos locales, y así empezamos a trabajar. En el año 95, le ponen a ella como la reina de las parranditas, en el departamento de Ancash, en su pueblo, que es Callejón de Conchut, y yo soy del departamento de Ancash, Callejón de Huaylas. Entonces Huaraz dice, si Conchucos tiene su reina, entonces Ancash, el Callejón de Huaylas, debe tener su princesa, y es por ello nos coronan como Maxi la princesa de las parranditas en el año 95. Ah, ya, así nace la parranda, la princesa de la parrandita. Mira tú, no sabíamos, una vez más, tu número telefónico, Maxi. El número de contratos al 99-961-6515.
hacemos conciertos virtuales para los cumpleaños, matrimonios, bautizos, saludos para los cumpleaños igual, nos pueden ubicar para poder complacer al público. Algunos justamente hoy día nos llamaban para un cumpleaños de sus padres. Entonces, un saludo quieren, entonces para cualquier cosa nos puedan llamar. Igual como amigos podemos aconsejarnos, darnos valor. En este tiempo es necesario tener amigos, reforzarnos, darnos ánimo para seguir adelante. Y Maxi, aparte de la música, ¿te dedicas a otra cosa? Sí, mi carrera es administradora de empresas, me dedico a trabajar, administro empresas y así vamos trabajando. Hoy por hoy, si no olvídese de la canción, nomás en qué hubiéramos estado. Qué bien, Maxi. Maxi, ¿algo que quieres agregar? Bueno, solamente agregar cualquier situación que estamos pasando. No duden que algunas personas lo puedan necesitar de mi apoyo en diferente manera. Tal vez no mucho, pero podemos dar. Como durante la cuarentena hemos podido apoyar a las ollas comunes en lo que hemos podido dar. Igual, las personas que puedan tener alguna circunstancia nos pueden llamar, nos pueden escribir y podemos tal vez apoyar con grano de arena. Como también a las personas que están bien delicados podemos visitarlos, igual darles ánimos a la familia y reforzarnos como hermanos en este tiempo. Entonces, algún consejo igual, estamos para servir. Y puedo simplemente agradecer a Dios por la vida, por la salud que nos da y nos da una familia que no lamentamos todavía un dolor que otros están pasando. Entonces, con mucha seguridad nos pueden escribir y estamos para atender. Qué bueno, Maxi. Bueno, Maxi, pues hemos tenido un gusto poder entrevistarte, pues se cristalizó esta entrevista, ya pues esperemos que todo pase todo esto y reencontrarnos en un escenario, pues y ya la entrevista sea ya pues físicamente, ¿eh? Tu despedida para que viajen, Maxi. Muchísimas gracias, don Genaro. Muchísimas gracias a todos tus seguidores, a todos tus... Agradecida con todo corazón, solamente puedo darle gracias porque no puedo dar nada y pedirle a Dios que lo cuide, que lo proteja, como ahora lo viene protegiendo, igual a toda su familia y a toda la gente que le sigue, que Dios las cuide, que Dios las proteja en este tiempo tan difícil. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta tarde amena. Muchísimas gracias por ese cariño, por pensar en nosotros. Un gusto de conocerlo, un gusto de darnos un apretón de mano a la distancia y ya pasará, será simplemente una historia, tal vez un poquito fea, pero ya acá más adelante recordaremos solamente que era una historia nada más y sé que pasaremos de esta situación porque Dios está con nosotros. Que Dios me lo bendiga, muchísimas gracias, buenas tardes a cada uno de tus seguidores. Dios me lo bendiga. Ok, la gracias a ti, Maxi. De hecho, que todo esto debe pasar y seremos los sobrevivientes del COVID. Y nos encontraremos, pues, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Cuídate, nos vemos.